el tema que traigo hoy es un tema maravilloso, es un tema de verdad uno de los más bellos. Todos son muy bellos, o sea, todos los temas que platicamos aquí son temas que me apasionan y la información que llega es hermosa, pero finalmente, recordando todo lo que hemos hablado las semanas pasadas, en realidad el tema global es conciencia espiritual y qué herramientas podemos usar para poder conectar con esta conciencia espiritual que nos va a permitir crecer como personas, crecer como seres humanos, tomar nuestra sabiduría interna y trabajarla. Pero además recuerden que parte importante de todo esto es que nosotros tengamos la capacidad de usar las herramientas y practicarlas, porque la espiritualidad en realidad es para eso, para utilizarla. Somos seres espirituales, entonces vamos a practicar la espiritualidad. Y en realidad eso es lo que estamos hablando, recordando un poquito de los temas que hemos platicado en las sesiones anteriores, en las charlas anteriores, pues hablamos de la espiritualidad como lo que nos permite elevar nuestra vibración, elevar nuestra conciencia, elevar nuestro ser, elevar nuestro potencial de amarnos a nosotros mismos. La espiritualidad nos lleva a todo esto, la espiritualidad nos lleva al amor incondicional y a lo que nos permite cambiar muchas cosas en nuestras propias vidas y que de alguna manera dejamos de exigir al mundo y nos damos a nosotros ese regalo. Y esto nos permite crear esa conciencia y eso es a lo que estamos trabajando ahora, ¿no? Y hablando de esa elevación espiritual o de esa elevación de vibración, traemos básicamente tres temas que hemos estado tocando cada una de las semanas desde diferentes puntos, que son las vértices de la espiritualidad para fundamentar nuestra vibración o elevar nuestra vibración, que está basado en el amor, en el agradecimiento y el perdón. En las últimas charlas hemos trabajado mucho sobre lo que es el amor y el agradecimiento, hemos trabajado mucho sobre todo lo que es esa zona de poder atraer a través del amor, trabajamos la semana pasada sobre el miedo, en fin, estas tres vértices, amor, agradecimiento y perdón, son las bases realmente de una conciencia espiritual y la que nos va a llevar a nosotros a tomar esa conciencia y adelante y salir adelante. Hola Yola, hola Antonella, gusto en verlos y saludarlos. Y salir adelante de todo lo que de alguna manera nos lleva a este gran movimiento de conciencia, porque el movimiento de conciencia, como lo hemos platicado, no se hace en el exterior, se hace en nuestro interior, y desde nuestro interior comenzamos a crear esta capacidad que tenemos de amarnos a nosotros mismos. Entonces, el tema de hoy es un tema muy, muy interesante. Es un tema por demás importante porque el perdón es uno de esas tres vértices. No puede haber conciencia espiritual. No puede haber espiritualidad si realmente no practicamos el perdón, ¿sí? Y de alguna manera, estas tres herramientas de alguna forma nos llevan a eliminar y destruir las emociones que generan baja vibración. Entonces, hoy, como introducción al perdón, vamos a entender qué tan importante es la suma del amor, el agradecimiento y el perdón como base fundamental para crear conciencia y poder construir todo lo que nosotros deseamos en la vida. Por ejemplo, el miedo que hablábamos la semana pasada, ¿cómo lo vamos a confrontar? ¿Cómo vamos a quitar la vibración baja del miedo para poderlo hacer crecer? Bueno, pues básicamente a través del amor. El amor nulifica el miedo y así cerramos la semana pasada. El que se ama a sí mismo, el que practica el amor como una acción, va a destruir sus propios miedos. No tenemos que esperar a que los demás los destruyan. Nosotros podemos destruir nuestros miedos. Nosotros podemos crear esa conciencia y el amor nos permite vivir el presente. Y decíamos la semana pasada que si combinamos el vivir el hoy y fundamentar el amor, podemos destruir los miedos. Hoy vamos a hablar del perdón. El perdón nos permite trabajar fuertemente en nuestro pasado, en nuestra culpa, en nuestro rencor, en nuestro resentimiento. Somos humanos, tenemos derecho a sentir ese tipo de vibración, pero lo más importante no es eso, sino lo más importante es que usemos estas herramientas
que en conjunto el amor y el perdón nos van a ayudar a construir lo que queremos lograr en nuestro proceso de crecimiento espiritual. Si nosotros sumamos al amor que hemos estado trabajando, y es esa vibración, acuérdense que cuando hablemos aquí del amor, no necesariamente nos tenemos que ir directamente al sentimiento. El sentimiento es una consecuencia de la vibración, del amor a nosotros mismos, de lo que vive en nosotros. El sentimiento es una consecuencia de lo que nosotros practicamos internamente para construirlo externamente. Y desde ahí vamos a trabajar con esta suma de amor y perdón. El amor y el perdón son dos de las más altas vibraciones que nos van a permitir romper con nuestro pasado, romper con nuestra culpa, romper con lo que estamos cargando. Y en realidad, desde esa perspectiva, si nosotros empezamos a practicar todos los días el perdón, que no es fácil. Hoy sí traigo una práctica que no es fácil, porque verdaderamente pues nadie nos enseñó a perdonarnos desde chiquitos. O sea, al final del día es algo muy interesante porque cuando hablamos siempre en todas las sesiones de las creencias, de nuestros patrones, de todo lo que vamos cargando a lo largo de la vida, nadie nos dijo desde que éramos chiquitos, apréndete a perdonar. No, nadie nos lo dijo. Nadie nos contó esa historia a nosotros y nosotros la hemos tenido que descubrir conforme vamos madurando y vamos creciendo y conforme nos vamos encontrando a nosotros mismos. Entonces, en realidad la práctica del perdón, porque así le vamos a llamar, la práctica del perdón es una práctica, nos permite consolidar nuestro crecimiento espiritual, porque ya vamos a saber que el amor nos permite crear, el agradecimiento nos permite atraer y el perdón nos permite consolidar nuestro crecimiento. Increíble. Cuando ponemos estos tres elementos, cuando podemos fundamentar nuestra vida en estas vibraciones que son el amor, el agradecimiento y el perdón, podemos encontrar muchísimas soluciones. Pero además nos podemos quitar tantas cargas, nos podemos quitar tantas cosas que nos pesan a lo largo de nuestra vida y nos permiten mostrarnos el camino real hacia lo que nosotros venimos a hacer en cada una de nuestras vidas. La conciencia espiritual nos ayuda a sumar estos tres elementos y a no dejar de vivir nuestras emociones, a no dejar de sentir el miedo, la culpa. También vamos a hablar de la tristeza y el enojo, porque la tristeza y el enojo también nos pueden llevar a una baja vibración. También son consolidadas por la mente. Hablábamos que la mente es la que controla el miedo, la culpa, el rencor, el resentimiento, la tristeza y el enojo. Todo está aquí en la mente. Mucho de ello se queda aquí. No baja acá. Si baja aquí funciona de manera distinta. El alma funciona distinto. ¿Qué pasa con la tristeza y el enojo? Obviamente son emociones humanas que tenemos que estar viviendo todo el tiempo y que de alguna manera es parte de nuestra vida. La tristeza y el enojo nos permiten también aterrizar la parte humana. Y lo que vamos a hacer para podernos liberar de esas emociones es fluir. La vamos a sentir, pero no nos vamos a estancar en ellas. Las vamos a sentir, pero no vamos a permitir que se queden en nosotros. La verdadera espiritualidad conlleva a vivir una experiencia humana. No se puede ser espiritual en este plano si no también tenemos nuestra experiencia humana. Y las emociones que nos muestran baja vibración, como el miedo, la culpa, la tristeza y el enojo, pues sí, las tenemos que vivir. Pero la idea es no quedarnos en ella. Y todo esto que hemos estado platicando cada esta semana, todo esto que estamos viviendo, todo esto, estamos entonces buscando el momento para hacer que nuestro amor venza nuestros miedos. Que nuestro amor nos ayude a vivir sin tristeza, sin rencor y sin resentimiento. Entonces, vamos a aprovechar todo este tiempo para reflexionar sobre cómo usar esas herramientas para ser mejores seres humanos y poder aportar algo más a la vida en este plano, en esta tierra. Y desde esa perspectiva podemos concentrarnos desde el amor para soltar nuestros miedos. Entonces, con todo esto que vamos a ver hoy, vamos a sumar uno de los ingredientes más impactantes
que es el perdón. Y cuando hablo del perdón, sin querer buscar una definición exacta porque no la necesita, lo que vamos a hacer es encontrar las diferentes versiones del perdón y que lo que nos va a llevar al perdón. Y algo muy importante para poder definir, si se le pudiera llamar así al perdón, es que es una suma entre amarnos, perdonarnos y amarnos. Es algo que va de la mano. No puede haber amor sin perdón, ni perdón sin amor. Ambos funcionan de esa manera, porque de alguna manera, finalmente, y esa podría ser una bonita definición, si le tratamos de encontrar una definición al perdón, el perdón es un acto de amor a nosotros. ¿Por qué hoy vamos a hablar de un perdón sublime? ¿Por qué hoy vamos a hablar de un perdón real? ¿Por qué hoy vamos a hablar de un perdón que se encuentra en nosotros, que es perdonarnos a nosotros mismos? Sí, ese es el perdón más complicado que hay. Y como les decía, nadie nos dijo cómo te tienes que aprender a perdonar. Nadie nos dijo desde chiquitos, perdónate a ti mismo. Busca en el perdón un alivio. Haz del perdón el soltar tus cargas, tus pesos. Imagínense que a estas nuevas generaciones les enseñemos a que el principal motor del amor es el perdón y que entonces nos comencemos a perdonar. Entonces seríamos ya no nada más personas distintas, sino seres humanos distintos. Y a lo mejor nos tenemos que estar perdonando todos los días, probablemente. Y a lo mejor tendríamos que hacer del perdón un concepto distinto. Y parte de lo que he platicado con el equipo del Despertar de la Conciencia en este gimnasio del alma es que vamos a crear círculos que nos ayuden a buscar ciertas actividades, y el perdón es una de ellas. Hacer mesas redondas sobre cómo ayudarnos a perdonarnos, pero también ayudar a los demás a usar esta práctica común. Nos ahorraríamos tantos temas en la pareja, con los hijos, con nuestros padres, con nuestros socios, con nuestros amigos, si nos supiéramos perdonar. Si realmente comenzara desde ahí, desde esa real sensibilidad del perdón, el cambiar nuestras estructuras. Porque sí, el perdón nos va a ayudar a traer muchas cosas muy lindas a nuestra vida, porque nos va a ayudar a sumar no nada más conciencia, sino también nos va a ayudar a entender de una mejor manera y perspectiva la manera en la que nos comunicamos con los demás y lo que expresamos a los demás. El perdón realmente es una de las herramientas más importantes dentro de toda esta serie de temas que vamos a ir trabajando, porque nos va a ayudar a hacer cambios profundos en nosotros. Sí. Pero para poder lograr el perdón, tenemos también que hacer varios cambios en nosotros mismos. El perdón no nada más es que hoy me siento, medito y me perdono. El perdón va mucho más allá. El perdón va mucho más allá de lo que queremos lograr con esta gran conciencia espiritual. Y lo primero que tenemos que hacer es abandonar la búsqueda egoísta de la perfección. ¿Por qué? Porque si nosotros todo el tiempo queremos estar en el deber ser, en el lograr, en el cómo me ven los demás, vamos a generar mucho más frustración y vamos a generar mucho más cosas que no nos permitan lograr nuestros objetivos. Y muchas veces el querer ser perfectos o ideales o tener la relación perfecta y la familia perfecta no nos va a perdonar probablemente lo que nosotros tengamos que hacer. Y desde ahí el ego comienza a hacer su historia. Al ego no le conviene aprendernos a perdonar. Al ego no le conviene que nosotros seamos dignos de perdón, porque entonces va a perder mucho control sobre nosotros. Porque entonces nos va a generar mucho ruido si nos aprendemos a perdonar en la mente. Y desde ahí tenemos que comenzar a soltar esa búsqueda egoísta de la perfección. Y es algo que tenemos que aprender a soltar, porque nos va a permitir encontrarnos a nosotros mismos y usar el perdón
como una herramienta real para construir nuestro camino espiritual. El perdón sí es una de las herramientas principales para nuestro crecimiento espiritual. El perdón sí es una de las herramientas más poderosas para poder lograr una conciencia que nos lleve hacia tomar decisiones, pero también hacia construir un mundo mejor para nosotros. Si nosotros nos aprendemos a perdonar, si nosotros encontramos en el perdón esa herramienta que nos hace ser un acto de amor, en ese momento nuestras vidas comenzarán a crear mucho más de lo que nosotros esperamos. Y entonces ya junto con el amor y con el agradecimiento comenzamos a crear esa conciencia espiritual. También tenemos que ayudarnos a nosotros mismos a encontrar nuestra búsqueda interna de manera más simple. Para poder perdonarnos, tenemos que quitar muchas viejas creencias, costumbres y situaciones que nos han enseñado a vivir. Y tenemos que definir esa búsqueda interna en base a lo que es más sencillo. A veces el echarnos un vistazo adentro, el estar en nosotros, parece muy complicado, parece muy doloroso, parece muy triste. O a veces no queremos echar un vistazo a nosotros mismos porque sentimos que nos podemos perder en todo lo que de alguna manera nos lleva a esta construcción de la culpa y de los sentimientos del dolor y de la frustración. Sí, tenemos que definir nuestra búsqueda interna porque de alguna manera nos va a ayudar a conectar con estas herramientas que como el perdón nos van a ayudar a sanar muchas cosas que hemos vivido a lo largo de nuestros días, a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestras experiencias. Y para continuar con este tema y que el perdón realmente sea una herramienta eficaz, eficiente, abrazadora, enriquecedora, que no es sencilla de encontrar, podemos también identificar la guía y la gracia que existe en nosotros mismos en ese propio perdón. Nosotros podemos guiarnos y nosotros también podemos entender que somos parte de un universo perfecto y estamos basados en una ley del amor. Pero no podemos entender muchas veces porque la mente nos va bloqueando todos esos elementos que no nos ayudan a trabajar en cada cosa que tenemos que ver en nosotros. Y de alguna manera el perdón va a ser la consecuencia de empezar a quitar esos viejos patrones, creencias y todo aquello que de alguna manera no nos ha ayudado. A veces pareciera que el perdón es un arma que nos puede deshacer o que a lo mejor nos puede no permitir hacer o lograr algo, porque el perdón está dado hacia perdona al otro. Sí, claro, ese es algo muy lindo. Eso es algo muy bello, pero de alguna manera el perdonar a los demás es una consecuencia de perdonarnos a nosotros. Es que todo empieza aquí adentro. No hay otra forma. ¿Por qué queremos construir todo desde afuera? ¿Por qué queremos que afuera sea lo que cambie? ¿Por qué queremos que afuera sea lo que sea diferente? Cuando es más sencillo construir de adentro hacia afuera. Y se lo digo a cada persona en la que estamos en sesión. La espiritualidad comienza de adentro hacia afuera. El amor comienza de adentro hacia afuera. El agradecimiento comienza de adentro hacia afuera. El perdón también no va a ser la excepción y va a comenzar de adentro hacia afuera. Porque esa es la manera de construir un trabajo espiritual profundo. Porque esa es la manera de construir una nueva forma de ser, pensar y actuar con congruencia. El perdón nos permite ser congruentes. Nos permite realmente, sin exigirnos, abrazarnos y entender que somos el potencial que queremos ser a través de reconocer lo que realmente estamos dispuestos a reconocer de nosotros mismos. La conciencia, la congruencia, la compasión, todo se construye a base de estas tres grandes vértices de la espiritualidad: el amor, el agradecimiento y el perdón. Esa alta vibración nos va a cambiar la vida. Esa alta vibración nos va a ayudar a confrontar las cosas. Vas a ser herramientas que nos van a poder dar elementos para cada reto que llegue en nuestra vida, poderlo consolidar y hacer de cada reto un aprendizaje.
Pero si no sumamos estos tres elementos, los retos cada vez se pueden complicar más, porque de alguna manera la mente lo va a estar complicando. La mente complica todo. La mente no entiende de eso, pero hay que enseñarla. Y de nuevo, como hemos dicho cada semana, nosotros tenemos que enseñar a nuestra mente a crear conciencia. La mente por sí sola no lo va a hacer. La sabiduría del alma lo trae en su chip y en su información y en todo lo que es, pero la mente lo tiene que aprender y estructurar. ¿Qué nos va a permitir el perdón? Hay cosas muy bellas que el perdón nos permite hacer. Cuando nos aprendemos a perdonar a nosotros mismos, cuando sabemos que nosotros somos esa fuente de amor, cuando podemos construir a partir del perdón las relaciones con los demás, tenemos la capacidad de honrarnos a nosotros mismos y de honrar a los demás, porque el perdón nos lo permite, porque nos va a permitir soltar todo lo que ya no es nuestro, todo lo que ya no nos sirve, todo lo que pensamos que los demás nos habían hecho a nosotros, las tragedias de nuestra vida, el dolor de las relaciones, la ausencia, abandono de nuestros padres, parejas, hermanos, quien sea. El perdón nos va a permitir buscar en honrar de adentro hacia afuera cada una de las relaciones que tengamos. Y cuando honramos a los demás, tenemos una capacidad enorme de ser personas que buscan y encuentran la compasión. Sí, el perdón es mucho más que una herramienta. El perdón es una práctica que nos permite engrandecernos, enriquecernos, abrazarnos, que nos permite buscar salidas donde parecía que no iba a haber salidas. Ese es el perdón y eso es lo que hoy vamos a conectar. El perdón nos permite establecer límites muy claros, porque ya no vamos a permitir ser manipulados, ya no vamos a depender de los demás. El perdón es una herramienta que nos va a dejar de ser codependientes, ya no vamos a codepender, porque nos vamos a perdonar por habernos equivocado, por haber tratado de tomar control de las cosas. La codependencia muchas veces está basada en el amor a los demás, y entonces codependo de relaciones, de parejas, de amigos, de trabajos. ¿Sí? Sin embargo, si me perdono por haber construido en ciertos terrenos mi vida o en ciertas relaciones tóxicas mi vida, entonces ya no vamos a poder ser manipulados. Porque el perdón, como acto de amor hacia nosotros, va a evitar que las personas se aprovechen y abusen también de nosotros mismos. Porque muchas veces la gente nos manipula porque realmente está aprovechándose de nuestra culpa. Porque toma esa baja vibración y nuestros miedos y nuestras tristezas, nuestros enojos, y nos manipulan. Pero cuando aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos, va a ser muy difícil que esa manipulación exista sobre nosotros. Porque va a haber conciencia. Porque a una persona consciente no se nos puede manipular. Porque estamos verdaderamente creados para no ser manipulados. Y si en estas épocas de reflexión comenzamos a entender que nadie nos pueda manipular y que la información que recibimos simplemente la vamos a desechar cuando no nos sirva y vamos a aprender de la experiencia de haber quedado en una cuarentena tanto tiempo, entonces va a ser muy difícil que nos vuelvan a manipular. Va a ser muy difícil que esto no vaya a terminar en un cambio de conciencias, que no nos permita ser mejores personas. Y hoy que estás aquí cada semana, que escuchas, que aportas, que haces algunas herramientas y las utilizas para crecer y ser mejor, tú ya estás cambiando. Tú ya eres diferente, porque estás escuchando lo que tu alma desea practicar y no con lo que tu mente quiere construir. Tú ya eres diferente en el momento en que decides amarte a ti mismo, perdonarte, en el momento que agradeces lo que realmente hay y dejamos de pensar en lo que no hay, cuando dejamos de juzgarnos. El perdón nos permite dejarnos de juzgar.
El perdón nos permite dejar de estar contando una historia de dolor que nos va a llevar a los sacrificios. El perdón no es un sacrificio. El perdón es una herramienta que nos permite construir. El perdón es una herramienta que nos permite vivir a base de conciencia. Sí, he hablado mucho de ese perdón, pero también es difícil construirlo. Y esta sesión del perdón sí la he dividido en dos partes. Hoy que estamos viendo la parte 1, que realmente va a ayudar a construir la palabra, ¿sí? Nos va a llevar a entenderlo de una manera más eficiente. Esta sesión hablaremos de ciertas partes y la semana que entra hablaremos de otras partes del perdón, porque el elemento perdón es la herramienta más complicada. Aquí en mi consultorio he descubierto que perdonarnos a nosotros mismos, ahí es a donde las cosas ya no empiezan a funcionar. Porque la fórmula es difícil, porque a veces parece que no, parece que sí se puede, que no se puede. Claro, tratamos de ejercer el perdón pensando en que pidamos perdón a los otros o que los otros nos perdonen. No, el perdón va a ir desde la clave interna para que se pueda manifestar en lo externo. La práctica del perdón nos permite descubrir nuestra paz interior, vivir en paz. Si nos aprendemos a perdonar, y lo he visto una y otra vez en mis pacientes, en la gente que confía en nuestro trabajo, en este despertar de la conciencia, como cuando empiezan a perdonarse, comienzan a cambiar sus vidas. No es una práctica sencilla, es mucho más que un hábito, es una forma de ser. El perdón es una forma de ser. Pero tenemos que empezar por algo. Y parte de lo que tenemos que empezar es a través de hacerlo un hábito. Perdonarnos a nosotros mismos. Encontrar nuestro valor. Encontrar nuestra fuerza. Y entonces podemos comenzar a construir esa paz interna. Sí, el perdón produce paz. El perdón produce mucho más allá de lo que es el alimento que el alma necesita para seguir co-creando. Aquí hemos hablado de la co-creación, de que nosotros somos co-creadores, pero para poder ser co-creadores tenemos que aprender también a encontrar esa paz interna, porque la paz nos permitirá entender las diferentes formas de actuar para lograr crear lo que queremos. Y el perdón es una de las prácticas que de alguna manera nos va a permitir encontrar muchas cosas para construir nuestra propia realidad con nuestros propios elementos y nos va a permitir dejar de estar juzgando a los demás, dejar de estar exigiendo a los demás, dejar de estar culpando a los demás, dejar de estar pensando en que los demás, ¿sí?, son los que realmente son responsables de lo que estamos haciendo en nuestra vida. Y desde ahí vamos a encontrar en este concepto del perdón ese amor incondicional que nos va a ir alimentando cada parte de nuestros días, cada vida, cada momento, cada relación, porque todo tiene un fundamento en el perdón. Por eso le voy a dedicar estas 2 charlas, porque realmente dentro de los 3 axiomas es el que más nos cuesta trabajo a los seres humanos. Claro, amarnos a nosotros mismos y agradecer no es sencillo y lo hemos visto y hemos construido muchas herramientas para lograrlo, pero el perdón, ese acto de amor a nosotros, es uno de los más complejos, porque nunca nos enseñaron, porque además nunca nos dijeron y porque además la mente no lo entiende, no lo une, no lo puede conectar si no es que es externo. Entonces desde ahí esta práctica del perdón nos va a permitir aligerar nuestra carga. El perdón aligera cualquier carga. Una y otra vez, cuando hacemos el trabajo del perdón, y muchos de los que han estado conmigo, todos hemos tenido que pasar por este proceso de me perdono por. Estoy muy enojado con mi mamá, con mi pareja, con mi tía, con mi primo, con mi hijo, con quien sea. Y a lo mejor pueden llegar aquí con 1000 temas porque pueden estar muy enojados con la vida.
Pero no se trata de comenzar a perdonar a los otros. El primer ejercicio que hacemos siempre es, me perdono por. Antes de comenzar con los demás, me perdono por. Hoy te voy a invitar a que la siguiente semana comiences a reflexionar sobre un pequeño perdón hacia ti. No te pido más, solo uno. Un me perdono, un yo me perdono. Aunque ya lo hayas practicado aquí muchas veces, aunque ya hayamos hecho ejercicios de días y días, no importa. Date la oportunidad de aquí al próximo viernes de comenzar con uno solo. Uno, cualquiera. No importa si cuando era chiquita, si del de ayer, de la semana pasada, de hace 2 años, no importa. Perdónate por una sola cosa. Y déjate de juzgar. Porque uno de los grandes problemas que muchas veces afrontamos es que nuestra mente todo juzga y eso no nos permite practicar el perdón. Uno al día. Uno, fluye, libérate, tranquilízate, relájate, medítalo y perdónate una sola cosa cada día. Lo único que te voy a pedir es que sea una cosa diferente al día. Entonces vamos a sumar de aquí al próximo viernes 7. Pero que de verdad la sientas, que de verdad la vibres, que de verdad estés conectado con ese perdón como un acto de amor hacia ti, no hacia nadie más. Que nos sirva este periodo de reflexión, porque el otro día empecé, ¿cómo le voy a quitar el nombre a esta cuarentena, caray? O sea, todo el mundo habla de la cuarentena y estamos en cuarentena y nos encerraron y prisión domiciliaria. No, bueno, ya, hay que quitarle ese nombre. Entonces, a partir de ahora le vamos a llamar ya periodo de reflexión, porque nos está permitiendo reflexionar sobre quiénes somos, en dónde estamos parados, qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar. Y si ahora comenzamos a usar esta herramienta maravillosa del perdón, entonces este periodo de reflexión, que va a acabar porque tiene fecha de caducidad, un día ya vamos a estar allá afuera y ya vamos a poder hacer nuestras vidas. Y como dijo Nat, la nueva normal, el lunes así nos habló, ¿no? De ese concepto de lo nuevo normal. Pues sí, ¿qué te parece si dentro del nuevo normal comenzamos a practicar el perdón como una forma de amarnos a nosotros mismos, de encontrarnos, de renacer cada día? Porque el perdón te permite renacer cada día. No importa la edad que tengamos, no importa las cosas que hagamos, perdonarnos es encontrar esa paz. Y cuando veamos que el amor y el perdón aniquilan al miedo, en ese momento vamos a construir una vida que nos permita realmente disfrutar. La vida está hecha para disfrutar. Pero si no podemos disfrutarla, si no tenemos esa capacidad de poder vibrar de una diferente manera, y si todo el día estamos buscando un juicio hacia nosotros mismos y hacia los demás, vamos a perder la maravillosa oportunidad de disfrutar cada momento. Sí, ese es el perdón. Y si sumamos entonces nuestros elementos de conciencia espiritual que estamos aprendiendo cada semana, o que estamos recordando, o que estamos, lo que ustedes quieran llamarle a estas charlas, ¿sí? Entonces estamos sumando la verdadera razón de este movimiento que nos está permitiendo vivir en armonía durante este periodo de reflexión. Nos quedan quizás algunas semanas. Ya no vamos a pensar cuántas semanas nos quedan. ¿Por qué no decimos, wow, tengo otra oportunidad esta semana para poder reflexionar sobre qué persona quiero ser ya una vez que termine este proceso? Porque vamos a elegir nosotros qué tipo de personas queremos ser. Nadie nos va a decir cómo queremos ser. Nosotros vamos a elegir cómo queremos ser. Tenemos libre albedrío. Y ese nadie nos lo puede quitar. Nadie. El libre albedrío es una ley del universo que nos corresponde por derecho divino. Somos libres.
Y en ese libre albedrío, nosotros vamos a elegir qué tipo de personas queremos ser después de haber salido de aquí. Si quiero seguir siendo el mismo, tengo derecho de elegirlo. Si quiero comenzar a vibrar de diferente manera y tomar una conciencia distinta que me permita compartir esa nueva historia y versión de mí, imagínense ahora que ya podamos todos salir y podamos volver a charlar y podamos volver a ir con nuestros amigos, a nuestros trabajos, a hacer una compra, a comprar un café, con una nueva conciencia de saludar todos los días al de al lado con una sonrisa. Porque el perdón nos permite sonreírle a la vida. El perdón nos permite encontrar una esencia que es lo que somos. Y es ahí a donde vamos a empezar a cambiar. Y es ahí a donde vamos a poder entender que entonces mereció la pena todas estas semanas porque las aprovechamos en reflexión, en consolidar pensamientos, en hacer cambios profundos en nuestra vida. Sí. Nosotros vamos a elegir ser diferentes. Nosotros vamos a elegir ser mejores. Y si hoy estás aquí escuchándome, y si hoy eres parte de esto, y las veces que lo escuches, has decidido hacer este cambio en ti, es entonces en donde ya mereció la pena. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos a construir un mejor mundo siendo primero mejores personas? Porque no vamos a poder construir nada afuera si no lo empezamos aquí adentro. Si no cambiamos nuestra actitud, no hacia cómo nos ven o cómo vemos a los demás, sino cómo vemos nosotros a nosotros mismos. Entonces el perdón comienza a tener un verdadero sentido. Por eso el perdón es interno. Por eso el perdón nos permite generar ese acto de amor hacia nosotros. Hay muchos libros que pueden hablarnos del perdón, hay muchas teorías del perdón, hay muchas terapias del perdón, hay muchas cosas que nos van a permitir construir nuestra vida a través de ese perdón. Los grandes pensadores, los grandes filósofos, las religiones muchas veces hablaban de ese perdón. Pero simplemente lo que tenemos que construir ahora no es un concepto, tampoco es una forma de ser. Es una acción. El perdón es una acción. ¿Sí? Hay muchas cosas que nos permiten encontrar acciones. Y el perdón es una acción. Algo que tenemos que construir todos los días. ¿Sí? Hay mucha diferencia, Luz, entre indiferencia y perdón. No podemos ser indiferentes a nosotros mismos. Y como estamos hablando de un perdón a nosotros mismos, ¿cómo voy a ser indiferente a mi dolor, a mi enojo, a mi rencor, a mi culpa, a mi resentimiento? No. Porque si soy indiferente a mí mismo, no voy a tener esa capacidad de construirme. Y no podría tener esa capacidad de cambiarme. Y el perdón va a sumar a no hacerme sentir indiferente hacia lo que yo quiero ser. Y desde ahí construir. Hay algo que yo le llamo los fundamentos del perdón. Los fundamentos del perdón, que ya no son una definición, sino básicamente lo que necesitamos para construir el perdón a nosotros mismos, son una serie de 4 cosas que hoy se los voy a dejar para poder sentar la base de la charla de la semana que entra, en donde vamos a seguir practicando el perdón hasta hacerlo una real costumbre y forma de ser en nuestras vidas. Si nosotros logramos conectar con el perdón, vamos a lograr hacer un cambio nosotros. Y si logramos hacer un cambio nosotros, vamos a lograr hacer un cambio en nuestras familias. Y si logramos hacer un cambio en nuestras familias, vamos a poder hacer un cambio en nuestro entorno. Y así vamos a sumar. El perdón puede ser claramente una parte de la cadena de favores. ¿Sí? Y de ahí se van a desprender muchas cosas hermosas. Se trata de hacerlo una práctica. Se trata de hacerlo una forma de estar, de ser y de actuar, pero hacia adentro. Y de ahí lo podemos otorgar a los demás. ¿Por qué? El perdón empieza en nuestros corazones. Ese es uno de los grandes fundamentos del perdón. El perdón empieza en nuestros corazones, aquí adentro, en nosotros mismos. No hay otra forma de que empiece.
No hay otra manera de que el perdón exista si no está aquí, en nuestro ser. Solo cuando perdonamos a nosotros mismos, podemos perdonar a los demás o recibirlo de otros. Porque también qué difícil es perdonar a alguien o simplemente recibir ese perdón de otros. Ese sí puede estar basado mucho en indiferencia. Como me eres indiferente, pues no me importa. Sí, pero no sirve de nada, porque está aquí. Y cuando comienza aquí, termina allá y se recibe de allá. Porque es un acto de amor a nosotros, pero también es una reciprocidad. Porque recuerden, hemos hablado mucho del equilibrio. No hay relaciones que se puedan dar cualquier tipo de relación sin equilibrio. Y si no hay un perdón mutuo, me perdono, te perdono y acepto tu perdón como consecuencia de perdonarme también, va a ser muy difícil que haya equilibrio en las relaciones. El perdón también da equilibrio. Por eso empieza en el corazón. Cuando nosotros podemos y tenemos la capacidad de perdonarnos, podemos otorgarlo y darlo, pero también lograr relaciones en equilibrio, equitativas, reales, conscientes, maduras. Imagínense que hoy este mundo comenzara a practicarlo. Viviríamos en un proceso muy diferente y tomaríamos este momento del planeta como una parte de una reconstrucción del ser. No del daño que el ser humano ha hecho, sino del ser, del interno, de cada una de las personas que estamos en este periodo de reflexión. El perdón no es condicional, ¿eh? Eso es un fundamento hermoso. No podemos condicionar el perdón, ni a nosotros, ni a nadie. Lo que sucede es que a menudo la práctica es condicionada. Condicionamos las cosas siempre, la mente, pero recuerden, ahí ya entra la mente, el ego, el juicio, el que condiciona. El perdón no puede ser condicional, no me puedo perdonar a mí sí y solo sí. No se puede. O me perdono o me perdono. Y lo suelto y lo dejo y ya no pienso en eso. ¿Sí? El perdón no es olvido. El perdón es superación. El perdón es aprendizaje. El perdón permite entender que las cosas van a cambiar desde nuestro interior, pero no lo podemos condicionar. Porque generalmente los humanos, a través de la mente, condicionamos todo el tiempo la práctica. Y todo lo que practicamos está condicionado. Si me amas, te amo. Si me quieres, te quiero. Si te doy, ya regreso. No es así. El perdón no puede ser así. Porque entonces deja de hacer desde el alma. Porque la mente no va a poder perdonar, ¿eh? La mente es complicada. La mente va a estar recordando el abandono, la herida, la injusticia, la traición. Claro, la mente va a estar dándole vueltas todo el tiempo. Como dice una frase de mi socia maravillosa, Pili, el perdón nos permite quitar el dedo de la tecla de verdad, porque si queremos quedarnos ahí pegados, pues no vamos a llegar a ningún lado. Sí, eso es el verdadero perdón. Y no puede ser condicionado porque no podemos condicionar a nosotros mismos algo que es un acto de amor a nosotros mismos. Uno de los fundamentos más hermosos del perdón, y que además me gusta mucho porque siento que es una gran realidad, porque a lo largo de este proceso y de todos estos años, en donde yo tuve que empezar a hacer ese proceso hace mucho tiempo, en donde yo entendí que el perdón me permitía superar todo el dolor que pudo haber generado en mi infancia, en mi adolescencia, cuando haya sido, en mis trabajos. En el momento en que yo entendí esa fórmula de perdonarme a mí mismo, entendí que la vida iba a cambiar. Pero también entendí que el perdón es un proceso continuo. El perdón es un acto de amor, sí, pero es algo que tenemos que estar todos los días practicando, entendiendo, y como todo, a veces sale, a veces no. No te juzgues, encuéntrate.
Trata de que esto no entre ahí, porque entonces sí debe empezar a decir, qué difícil es perdonar. Qué difícil es, cómo se hace, cuál es la fórmula, la receta, dónde está, quién me enseña. No es así. Nadie nos enseña. Nosotros lo tenemos. Recuerden que la alta vibración, la vibración del alma, el amor, el agradecimiento y el perdón, son un estado de nuestro ser, un estado del alma. El alma ya es así. Lo que llega y juzga, lo que llega y cambia, lo que llega y construye o destruye es la mente. Entonces, si nosotros logramos hacer del perdón un proceso continuo, ¿sí? Dejaremos de juzgarnos a nosotros mismos todo el tiempo y también dejaremos de juzgar a los demás. Dejaremos de estar insistiendo todo el tiempo en que tenemos que ser perdonados o perdonar a los demás. Y comenzaremos a construir el verdadero perdón en nosotros. Sí, no es sencillo, me queda claro. No es sencillo y debemos de entender que muchas cosas se construyen a partir de amarnos a nosotros mismos. Y debemos también encontrar en cada uno de nosotros esa fuente de sabiduría interna. Y por eso lo vamos a hacer una práctica. Y por eso vamos a usar este periodo de reflexión para construir desde el amor el perdón. Desde el perdón el amor. Y desde ahí buscar la forma de encontrarnos a nosotros mismos, de ser. Sí, tenemos mucho trabajo que hacer en este periodo de reflexión. Tenemos mucho que pensar. Y así como ya hemos visto que tenemos mucho que agradecer, que generar hábitos, que construir, que comenzar a vibrar de manera distinta, el perdón, hazlo parte de ti. Encuentra eso en ti. Aprende a ser tú mismo a través del perdón. Aprende a amarte a ti mismo y de ahí hacer que nosotros mismos seamos capaces de perdonar. Y entonces construiremos una cadena de favores a través del perdón también. Hay muchas fórmulas, hay muchos ejercicios, hay muchos libros, hay muchas meditaciones, hay muchas prácticas para hacer del perdón parte de nuestra espiritualidad. Hay a mí en una práctica que en realidad me encanta y que aquí también la practicamos muchísimo en consultorio, que es el Ho'oponopono, ¿sí? Pero encontré una fórmula muy linda para el Ho'oponopono, que es lo siento, perdóname, te amo, gracias. Para los que no lo han escuchado, es la suma de esas 4 palabras. Y un día dije, bueno, el Ho'oponopono habla del perdón. ¿Y cómo lo aplicamos a nosotros mismos? Bueno, entonces empecé a construir una serie de ejercicios que nos permitieran usar el Ho'oponopono con nosotros. Aprendernos a perdonar a diferentes etapas. ¿Y a quién creen que descubrimos que tenemos que perdonar desde el principio? A nuestro niño interno, al que regañaban, al que castigaban, al que se equivocaba. El niño interno está tan herido que fue el primero que le dio pánico, terror, perdonarse. Ese es el que se tiene que empezar a perdonar. Ese es el que se tiene que empezar a identificar con el perdón. Y podemos atraer el perdón al niño interno a través del Ho'oponopono. Esa es una muy buena práctica y es una buena forma de iniciar con este proceso del perdón. Meditaciones de Ho'oponopono. Me gusta, es creo que una de las técnicas más hermosas que usaron los hawaianos para poder construir una isla mejor, porque Hawái era una isla de presos y la vibración en la isla era muy terrible, era horrible. Y entonces este médico, hechicero, científico, como le quieran llamar, que creó el Ho'oponopono, aplicó a cada expediente de los presos el Ho'oponopono, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y entonces construyó el paraíso que hoy es Hawái. Entonces sí es una buena práctica. Y finalmente, algo muy importante en los fundamentos del perdón. Cada gesto de perdón es suficiente. No tiene que ser un gesto grande de perdón. No tiene que ser algo enorme para perdonarnos. Empieza por lo chiquito. ¿Para qué te complicas la vida? No dejes que el juicio de la mente y que construya un perdón
complicado porque la mente todo lo quiere complicar. Empieza con un pequeño gesto de perdón todos los días. Esta práctica que van a hacer de aquí a la semana que entra, que sea chiquito. Me perdono hoy haberme levantado tarde. Me perdono hoy haberle gritado a mi hija, a mi hijo, a mi papá, a mi pareja. Me perdono no haberte dado el tiempo para leer, para escribir, para pensar. No trates de irte a lo demasiado grande, porque lo demasiado grande a veces es demasiado complicado y la mente interfiere. Cualquier cosa que seamos capaces de hacer ahora mismo es suficiente. Por muy pequeña que sea, no juzgues. No construyas cosas complejas. Porque si construimos cosas complejas, entonces sí va a ser muy difícil. O sumamos muchas. Entonces ve poco a poco. Exactamente, Linda. Baby steps. Así vamos a construir el perdón. Esta comprensión nos capacita para perdonarnos a nosotros mismos. Pero poco a poco. Construyamos, no corramos. Y empecemos. Estos siguientes días de reflexión, utilícenlos en encontrar. Y pueden hacer muchas prácticas. Pueden hacerlo escrito. Pueden hacerlo en una meditación, pueden salir a caminar o reflexionar en su casa, pueden comprarse un libro. Perdonen, perdónense, porque el perdón es abrazarse, el perdón es encontrar quiénes somos, a qué venimos, por qué estamos. La semana que entra vamos a hablar aún más del perdón, porque yo sé que es algo que no es sencillo. Y como siempre lo digo, cada semana se me acaba el tiempo, pero por eso diseñé esta plática en dos, porque vamos a seguir construyendo la manera de usar el perdón como una herramienta de amor incondicional, como una herramienta de amor hacia nosotros mismos, como un espacio en el que nosotros podemos estar en paz. Gracias nuevamente, como cada semana, a cada uno de ustedes por permitirme llegar a su corazón, a tocar su alma, a permitirme compartirles con poquito, mucho, esta historia que me llegó esta semana, que ya vieron que es una historia maravillosa, pero que tenemos que ir construyendo juntos cada día. Gracias a cada uno de ustedes por estar en este espacio, por ser este movimiento, por ser y estar presente, por formar parte de lo que hoy nos va a ayudar a construir un mundo mejor, un mundo que nos permita vivir en paz. Pero recuerden, la paz está aquí adentro, el amor está aquí adentro. El amor es saber y entender que nosotros somos los que construimos nuestra vida, nadie más. Claro, vivimos en un mundo y nos tenemos que acoplar a ese mundo. Pero si comenzamos a practicar todos los días la conciencia espiritual que estamos viendo en estas charlas cada semana, que tampoco es ni el hilo negro, que tampoco es difícil, podremos construir cada día, en cada espacio, lo que somos, lo que creemos, lo que pensamos. Gracias por permitirme entrar nuevamente, por permitirme dar nuevamente parte de lo que soy, de mi esencia, de lo que amo hacer. Porque para mí, hablar contigo cada viernes, en cada sesión, en mi trabajo, es un acto de amor. Es un acto de amor para mí. Y gracias por permitirme compartir este acto de amor con tu alma, contigo, con cada persona que está ahí. Gracias. Que tengan un lindo fin de semana. Y el lunes, recuerden, tenemos a Nat Aldana con su plática a las 7 de la noche. El miércoles que entra sí estará Pili en su plática de todos los miércoles a las 7. Y yo los espero la semana que entra con mucho amor en la segunda parte del perdón. Gracias siempre. Cuídense mucho. Excelente fin. Les abrazo.